estoy llegando. Los que están tachados, ¿qué quiere decir, saben? O así puso su... Andrea Ruiz, ¿así pusiste tu nombre o...? Ya. No, doctora, no sé por qué aparece así como Ah, con no, una ya vi, línea. porque yo lo toco y se pone como una línea. Ah, ya sé. Acabo de sacar, creo, a Naomi Medina. Ya no quitas de internet. ¿Sí te saqué? Doctora, ¿me puedes esperar tantito? Es que mi internet no funciona muy bien, Ah. no carga el cajito. Ah, entonces no te saqué yo. A lo mejor te saqué porque sí. No, o sea, sí me sacó, pero ahorita me Sí. vuelvo a meter. Sí, por favor. Eso quiere decir el tache. Ya están 18. Van a ser 22. ¿Alguien tiene algún problema con la conexión o algo así? Yo, doctora, ya lo estoy intentando, pero Yo está también. lentísimo, pero Yo lo estoy también, intentando. doctora. No, está súper lento. ¿Cómo se llaman? Jimena Jimena. Flores. Jimena Flores, ajá. ¿Y qué más? Yo también, doctora. Yo igual, ¿Cómo doctora. te llamas? Amairani. ¿Cómo? Y Flor. Amairani. Ah, Amairani. Ujú. Yo igual, doctora. ¿Cómo te llamas? Flor. No. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Ah, ya se conectó alguien más. ¿Quién se conectó? Yo me conecté, doctora Daphne, pero sigue como trabado. O sea, ya me dijo que ya estoy dentro, pero no puedo, Bueno, no está haciendo nada. vamos a empezar ya los que tengan problema, ya pues veríamos después. Ya, bueno, me dicen al término de esto, está rápido. Entonces, ¿alguien más está como conectándose y sí va a poder? No. Bueno, empezamos entonces. Es como la más difícil. Listo. Sí, más o menos, sí. Bueno, al menos estuvieron entre dos preguntas. La MHCG es un metabolito de la noradrenalina, entonces si esa está disminuida, pues la noradrenalina también está disminuida. Doctora, a mí no me dejó contestar. ¿No? Yo no pude ni ver la pregunta. ¿No? No, le tomé foto, ahorita la mando al grupo. Va, ajá. No, a mí no me dejó contestar. No me aparecían las opciones. Que le puse nada más 20 segundos. Las otras están más fáciles ahorita. Para Axel. Es así. Sí, la edad de inicio habitual es de la anorexia es de los 14 a los 18, más o menos en la pubertad, adolescencia.
La que sigue. Esta nada más es verdadero o falso. Doctora, no sé qué pasó Bueno, con mi internet, pero ni siquiera pude contestar. Ni siquiera vi la pregunta 2 ni está. Apenas estoy viendo que sale solo cierto o falso. ok. Bueno. ¿Tú cómo te llamas? Doctora, a mí tampoco me dejó. Yo me ¿No? llamo Fernanda. Se trabó Fernanda. como que la aplicación, no sé. Y ya, ¿no? De hecho, hasta dejé de escuchar el audio de mis compañeros. Ok. Doctora, yo igual tuve problemas con la pregunta 2, o no sé, como que no me aparecía la opción de contestar. Ok. A mí no me dejó contestar ninguna, doctora. ¿No? No, Bueno, ninguna. eso mándenmelo Ya me mejor por aparecían WhatsApp. las respuestas. ¿Eh? Ok. Me aparecían las preguntas cuando ya se había acabado el tiempo. Ajá. Ok. Entonces. Está bueno esto para acordar. Bueno, van a servir como participaciones, probablemente. Vemos qué tanta dificultad tienen, entonces de acuerdo a eso vemos si lo dejamos así como participación o a lo mejor como punto extra o algo así. Entonces pues vamos, yo doy la exposición y ya después sería el caso clínico si nos da tiempo, que creo que vamos a estar como corriendo. Pero entonces, Buenas tardes, Alejandra. Me pude conectar aquí de la clínica. Habla el doctor qué bien. González. Va. Sí, ya, bueno, Saludos. hicieron apenas lo de Kahoot y ahora vamos a compartir la pantalla. Siguen viendo lo de Kahoot, ¿verdad? O ya ven otra pantalla. Lo de Kahoot. Kahoot. Kahoot, ok. Ay, qué entretenido es esto, ¿verdad? Entonces ya. Los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, entonces es un grupo de desórdenes caracterizados principalmente por perturbaciones persistentes en la alimentación o el comportamiento relativo a la misma. Y pues resulta en un inadecuado consumo o absorción de la comida y nutrimentos que impacta perjudicialmente la salud física y psicológica. Entonces, pues según la clasificación del DSM-5 son estos. Aquí vamos a ver principalmente la anorexia nervosa. Nerviosa es lo mismo, bulimia nerviosa o nervosa, y el trastorno por atracón como más a fondo, y vamos a ver un poco de pica y de rumiación. Sí, vamos a ver casi todos menos el desorden de consumo evitativo restrictivo, que es una especie de... Tiene síntomas muy parecidos a la anorexia, pero sin llegar a tener peso tan bajo. Entonces, algunas preguntas específicas de tamizaje. Son como dos escalas muy básicas. El ESP, que realmente no tiene como una mnemotecnia, y es la primera: ¿estás satisfecho con tu patrón de alimentación? A veces comes en secreto, sientes que tu peso afecta la forma en la que te sientes acerca de ti mismo, que algún miembro de tu familia tenga algún trastorno de la alimentación y tienes o has tenido algún trastorno de la alimentación. Y el SCOF, que sí tiene una mnemotecnia en inglés, que si te sientes a veces enfermo, porque si te sientes muy lleno, que te preocupa no tener control de lo mucho que comes, que has perdido más de una piedra, que resulta ser una medida china, no conocía. Entonces, one stone equivale a 14 libras o 7.7 kilos en 3 meses. Fat, crees que estás arriba de tu peso, aun cuando otros dicen que estás delgado. Y food, que sientes que la comida domina tu vida. Entonces, son algunas preguntas de cómo abordar el trastorno de alimentación cuando se está sospechando, para ir como orientando qué trastorno puede ser. Pues la anorexia nerviosa tiene un inicio habitual, como veíamos, de los 14 a los 18 años de edad, y generalmente se da entre los 18 y los 30 años.
Es pues más prevalente en adolescentes, del 0.5 al 1%. Es una prevalencia muy alta, más a las mujeres, de 10 a 20 contra un hombre. Es más habitual en países desarrollados y en profesiones que exigen delgadez, como bailarinas, modelos, etc. Algunos factores biológicos y la etiología, pues se trata de algunos factores biológicos, sociales y psicológicos. Tiene una concordancia en gemelos homocigotos, entonces sí es pues bastante un patrón genético importante. Se trata de una reducción de concentraciones de 3-metoxidroxifenilglicol en la orina, en la MHCGP, y el líquido cefalorraquídeo, entonces hay reducción y recambio también de la actividad de noradrenalina. Los opioides endógenos contribuyen... perdón. Es que yo no puedo ver la pantalla de Zoom al mismo tiempo que está, ¿o sí puedo? ¿Cómo? Yo no puedo ver la pantalla de Zoom al mismo tiempo, ¿verdad? Quizá. Bueno, no puedo. Perdón. Entonces... No entendí su pregunta. que si puedo ver la pantalla de Zoom al mismo tiempo que esta. No, creo ¿verdad? que no. No olvido. Averiguar. Entonces, los opioides endógenos contribuyen a la negación del hambre. Hay una hipercortisolemia o falta de supresión con dexametasona. Hay una disfunción de hormonas tiroideas, también de serotonina, de dopamina y de noradrenalina, y también disminución de niveles de lutropina, folitropina y hormona liberadora de gonadotropina. Los criterios diagnósticos del DSM-5 es sobre el criterio A es la restricción en el consumo energético y que haya una pérdida notable del peso corporal. Otro criterio importante es el miedo intenso a ganar peso o a convertirse en gordo o un comportamiento persistente encaminado a no ganar peso. O sea, si la persona nada más está baja, pero realmente no quería bajar de peso, o sea, lo primero que hay que averiguar es si tiene alguna otra patología. Y que tenga perturbaciones en la autopercepción del peso o imagen corporal, así como una dificultad sostenida para entender la severidad de la situación. Y ya se especifica si es tipo restrictivo o con atracones y purgas en los últimos 3 meses. El tipo restrictivo es el 50% y está caracterizado por una disminución de la ingesta. En algunas fuentes sí se especifica cuánto, que es de 300 a 500 gramos al día y ejercicio excesivo. En otras fuentes no se especifica y nada más se caracteriza por una disminución de la ingesta y durante al menos 3 meses sin actitudes purgativas. Y el tipo atracón o purga, el individuo ha recurrido a prácticas purgativas, ya sea diurético, enema, lo que sea, o vómito durante al menos 3 meses. En cuanto a gravedad, el CIE-10 sí lo define como de 17.5, bueno, el CIE-11, 17.5 o menos que pierda más del 15% de su peso. Y el DSM ya lo clasifica nada más por gravedad, que es leve de 17 kilos de IMC, menos de 17, perdón, y MC, el moderado de 16 a 16.99, el grave de 15 a 15.99, y el extremo ya sí pesa menos de 15, el IMC es menos de 15. En cuanto al cuadro clínico, la paciente en general, las pacientes con anorexia, en realidad comen poco, comen por porciones cortas, a veces esconden la comida, es difícil que digan que sí están comiendo poco, que ellas busquen la atención, que realmente ellas lo que quieren es seguir bajando de peso, generalmente van llevadas por algún familiar. Y hay astenia, dinamia sostenidas y extremas, puede haber amenorrea, puede no haber amenorrea, antes era criterio, ahora ya no lo es. Hay pobre rendimiento escolar o laboral, puede haber edema en zonas declives, ya son en casos graves. Hay atrofia muscular, pérdida de grasa corporal, en ocasiones tienen calambres, y ya datos de gravedad, que hay hipotermia, bradicardia, hipotensión, lanugo o alcalosis hipopotasémica.
Y estas pacientes ya con datos de gravedad tienen también un elevado riesgo de suicidio. Esta imagen se ve una mujer de 28 años con anorexia, se ve una silueta cardíaca pequeña y se ve que no hay grasa subcutánea. Entonces es importante también la valoración de algunos otros datos. En cuanto a estudios de laboratorio y gabinete, pueden encontrar leucocitopenia con linfocitosis relativa, las glicemias bajas en ayunas, puede haber hipercolesterolemia. ¿Por qué hay hipercolesterolemia si se esperaría que hubiera hipocolesterolemia? ¿Quién sabe? Porque bueno, al acabarse las reservas de glucógeno y glucosa, se va por la parte de la lipogénesis, las reservas de tejido graso. Sí, también se ha visto que puede ser por disminución de las hormonas tiroideas y también hay una excreción biliar disminuida. También hay como varias causas, no se sabe con exactitud. Uno sí es por el metabolismo de la glucosa y esas son otras dos teorías. ¿Tú quién eres? Mario. Bueno, es que no puedo ver el ese. Bueno, entonces, a eso de la hipercolesterolemia, ahí puede haber desequilibrio hidroelectrolítico, azoemia prerrenal, insuficiencia renal aguda y crónica, disminución de las hormonas tiroideas, alcalosis hipopotasémica. ¿Esta por qué? ¿O en qué casos lo habría y en qué casos no lo habría? Por el vómito producido. Ajá, sí, en pacientes que sí tienen conductas purgativas, sí lo tienen. En quienes no tienen conductas purgativas, pues generalmente no hay. ¿Tú cómo te llamas? Nancy Zaino. Nancy. Sí. Puede haber bradicardia sinusal, aplanamiento o inversión de la onda T, depresión del segmento ST, prolongación del intervalo QT, hay disminución de la densidad ósea. Aquí se ve pues una fractura patológica de la vértebra de una paciente con anorexia. Puede haber disminución del diámetro cardíaco, del adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo. En cuanto a neuroimagen, también se ve aumento del tamaño de los espacios de líquido cefalorraquídeo y esto es reversible. Hay aumento del metabolismo del núcleo caudado también y la glándula pituitaria con volumen disminuido. En cuanto a la evolución y pronóstico, a veces tiene una recuperación espontánea sin tratamiento y a veces hay recuperación tras tratamiento. Las pacientes que tienen una mejor evolución es la de tipo restrictivo. La de tipo purgativo tiene peor pronóstico. Hay una evolución fluctuante, la evolución es gradualmente degenerativa, tiene una mortalidad muy importante, la mortalidad. El trastorno psiquiátrico que da más mortalidad por sí mismo. Depresión y suicidio podrían estar como también con una tasa importante, pero o sea, la depresión no siempre lleva al suicidio y una mortalidad general sí tiene del 5 al 18%. El 50% presenta bulimia en el primer año y hay peor pronóstico, como veíamos, con conductas purgativas y sí hay pacientes con fluctuación de peso. Es muy importante en estas pacientes el tratamiento y el ingreso hospitalario se considera si la paciente pesa menos del 20% del peso recomendado para su talla. Y si tiene menos del 30% del peso recomendado para su talla, se recomienda un ingreso prolongado, ya un ingreso de más de 3 a 6 meses incluso. Ya en el hospital psiquiátrico de al menos 3 meses, en lo que se estabiliza en el hospital generalmente, y después se envía al hospital de psiquiatría para continuar el tratamiento. En la rutina, el registro, es importante el registro de peso. El registro de peso en estas pacientes siempre se debe hacer después de ir al baño y por la mañana. Las pacientes generalmente tienen como muchas mañas para tratar de ocultar su peso. Entonces puede haber que tomen mucha agua cuando las vas a pesar para pesar más, o conductas como vomitar antes o vomitar después de que las pesas para
para pesar más. Debe haber un registro de líquidos y de orina importante. Hay que vigilar la hipopotasemia si hubiera vómito. Iniciar con 500 calorías, más que la cantidad necesaria para mantener el peso actual. Para esto previene la dilatación gástrica. O sea, si empiezas a sobrealimentar demasiado, puede haber un síndrome que ahorita vamos a ver y dilatación gástrica. Entonces es importante que no se alimente así como tanto desde el principio. Y hay una supervisión ambulatoria al egreso. Generalmente se tarda de 5 a 6 años de diagnóstico a recuperación completa y el 30% no mejora demasiado, desafortunadamente. Si es un trastorno pues difícil de tratar, la bulimia es mucho más fácil de tratar. Para psicoterapia, las terapias indicadas son terapia cognitivo-conductual. Esta es como la más, que tiene como mayor evidencia en casi todos los trastornos. La psicoterapia dinámica y la psicoterapia familiar, se ha visto que la familiar tiene muy buena respuesta, tanto si es junto con el paciente como si es separado del paciente. Y una de las terapias contraindicadas aquí es la psicoterapia grupal. Aquí no está indicada para nada la psicoterapia grupal. Se ha visto incluso que las pacientes pueden empeorar. El tratamiento farmacológico puede ser la ciproheptadina, que es de tipo restrictivo, para el tipo restrictivo en pacientes que no tienen hambre porque actúa sobre receptores H1. Pues, la fluoxetina es uno de los tratamientos que se usa, aunque no da tan buenos resultados como en bulimia, por ejemplo. Se debe tener uso cuidadoso de tricíclico y en las pacientes generalmente sí está indicado el uso de antipsicóticos, tanto por el problema de autopercepción, de alteración en la autopercepción, como por que algunos antipsicóticos como la olanzapina incrementan el apetito. Este es el síndrome de realimentación. Puede haber edema periférico, arresto cardíaco, trombocitopenia, alteraciones de edema pulmonar, diarrea, náusea, estatosis hepática, incluso falla renal aguda o convulsiones. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes que se empiezan a realimentar, tanto en pacientes con anorexia como en pacientes a veces en la depresión en estado catatónico, también tienen pues un déficit alimentario importante, entonces hay que empezar la retroalimentación poco a poco. Para ¿dudas de anorexia? Sí, una pregunta. En el tratamiento farmacológico, ¿es válido esa parte de que los antidepresivos tricíclicos pueden, o sea, entiendo que se los podemos dar si la paciente o el paciente aparte cursa con depresión, pero estaba leyendo que también se usaban porque tienen una cualidad que de alguna manera en su farmacología induce hambre. ¿Esto es cierto? O sea, ¿se los podríamos mantener aunque el paciente no esté deprimido e intentar induciendo hambre y luego retirarlo de la misma manera? ¿Se trataría como con el mismo esquema que un paciente con depresión? Sí se puede realizar así, a veces tratamiento 2 a 3 meses con el antidepresivo y después retirar. Y el problema con los tricíclicos, ya vieron depresión, ¿verdad? Sí. Ajá, es como que sí tienen, como en caso de intoxicación, hay efectos cardíacos importantes. Entonces, por eso es el uso cuidadoso de los tricíclicos, porque sí tienen mucho riesgo de que vaya a ser una intoxicación mala. Pero sí, si esta receta, algunos aumentan apetito, algunos disminuyen apetito, entonces es muy variable. Los tricíclicos sí lo tienden a aumentar, y los antipsicóticos como atípicos, del tipo de la olanzapina, sí aumentan el apetito. Ya veo, muchas gracias. Sí, ¿no? Bulimia nerviosa, entonces. Esta es, pues, menos, es, digamos, un poco más prevalente, es del 2 a 4% en mujeres jóvenes, es más frecuente también en mujeres, el 20% ocurre en mujeres universitarias. Ocurre más en origen hispano y raza negra. Los criterios diagnósticos, pues es el episodio sobre todo recurrentes de atracones. Que un atracón, ¿cómo se define? Básicamente es un consumo excesivo de comida, más de lo que necesitamos y más de lo que una persona normal consumiría en un periodo determinado.
Y en un también periodo tiene corto de como, tiempo, sobre todo. ajá, sí. Y también tiene pues ya como el síndrome también de atracones tiene otras, ¿También tiene qué? pues tiene otras manifestaciones o otras, o se acompaña de otras cosas, por ejemplo, que la persona después de haber comido o consumido tantos alimentos se empieza a sentir mal, incluso empieza a comer solo porque pues le da pena tanta comida que Sí. come. Exactamente. Es mucha ingesta y una sensación de falta de control sobre lo que uno está comiendo. La culpa ya sería como aparte, pues, pero... ¿Tú cómo te llamas? Ana Karen. Entonces, comportamientos, esos, o sea, principalmente los atracones. Y luego hay comportamientos compensatorios inapropiados encaminados a evitar ganar peso, como autoinducción del vómito, mal uso de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, así también como ejercicio excesivo. Y el atracón y las conductas compensatorias deberán presentarse al menos una vez a la semana durante al menos 3 meses. Y hay una autoevaluación excesiva del peso y de la apariencia física, y la alteración no ocurre exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa, porque entonces sería una anorexia de tipo ¿cuál? Hay 2 tipos de anorexia. Sería la de atracones o purgas. Atracones o purgas. Y esta sería la purgativa, ¿no? Sí. O sea, con la que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, la etiología y los factores sociales, aquí la serotonina y noradrenalina están disminuidas, las endorfinas están elevadas, ¿vale? Hay una percepción exagerada de las señales de hambre relacionadas con el gusto dulce, mediadas por el área anterior derecha de la ínsula cerebral. Hay depresión familiar y los padres pueden ser negligentes y dados al rechazo. Aquí la gravedad se clasifica por episodios compensatorios por semana. Entonces, el moderado es el que veíamos en la pregunta, el leve de 1 a 3 episodios compensatorios, el moderado de 4 a 7, de 8 a 13 el severo, y más de 14 ya es extremo, y este sí tiene un elevado riesgo de suicidio. Las variantes aquí son purgativo y no purgativo. El cuadro clínico, estos pacientes tienden a ingerir comida en silencio, no mastican. Tienden a comer pocas porciones, tienden a vomitar en secreto, incluso a vomitar en lugares. Tenía una paciente que decía que escondía bolsas por la casa, o que las escondía en el closet y que encontraron un montón de bolsas. Entonces también tienen conductas así de ocultar o de comer en silencio, de no masticar. Aquí se daña el esmalte dental, puede haber hipotensión y bradicardia, hay hipopotasemia y alcalosis hipoclorémica, y puede haber desgarros esofágicos y gástricos. En estudios de laboratorio y gabinete, hay una función tiroidea aquí generalmente está conservada, en contrario de la anorexia. Hay una falta de supresión en la prueba de supresión con dexametasona, al igual que ocurre en la depresión. Hay una hipomagnesemia, puede haber hiperamilasemia y hay hipertrofia parótida, que es lo que se ve aquí en esta imagen. Evolución y pronóstico, pues tienen tasas más elevadas de recuperación parcial y completa, y el 40% se recuperaron al final de seguimiento a 10 años. O sea, tiene una recuperación bastante más importante que la anorexia, y una mortalidad mucho menor, 2% por década. El tratamiento aquí generalmente puede ser ambulatorio, y psicoterapia, y si hay comorbilidad, aquí la hospitalización se define sobre todo por comorbilidad con algún otro problema. Puede ser consumo de sustancias y el desequilibrio electrolítico y metabólico. Una paciente que vomite mucho, ¿no? El tratamiento entonces siempre es psicoterapia y farmacológico. Las terapias como más probadas también son la cognitivo-conductual
donde se enseña al paciente como a reaprender a comer, a vigilar la cantidad de vómitos que están haciendo, a ir disminuyendo cada vez más, y la terapia dinámica. Aquí el ISRS, la fluoxetina, en general varios ISRS, pero el más probado, como es el más estudiado en general, es la fluoxetina. También se pueden usar tricíclicos y otro antidepresivo que es la trazodona. ¿Dudas de bulimia? Doctora, ¿qué tan frecuente es que se presente el signo de Russell? ¿Cuál? Es que estaba leyendo que era cuando habían como lesiones en los nudillos que se generaban por la fricción contra los incisivos a la hora de que los pacientes introducen sus dedos en la cavidad oral para provocarse el vómito. Ya. Eso es poco frecuente, o sea, sí, tiene que ser ya en episodios severos. Ok. Gracias, doctora. Sí, no. Signo de Russell. Doctora, ¿y cómo sería el diagnóstico diferencial entre la bulimia con la anorexia de atracón y purga? A ver, contéstame tú. O sea, si hay algo muy importante que se ve. O sea, es que, por ejemplo, yo lo que entendí es de que, o sea, en la bulimia la paciente va, o sea, sí va a comer y normalmente se va a dar estos atracones de comida, pero en la anorexia no. Y que en la anorexia cuando llega a comer es cuando regresa lo que está comiendo. O sea, sería por el, digámoslo así, por el tiempo entre las comidas, que en la anorexia podría ser más prolongado, y mientras que en la bulimia, además de que son cantidades más excesivas de comida, y son tiempos más cortos para otra cosa, o sea, la más importante es la pérdida de peso de la anorexia. En bulimia no hay un peso bajo. Doctora, y también, bueno, yo leí que las mujeres con bulimia son sexualmente activas y las mujeres con anorexia no. Y también que en bulimia pues usualmente tienen como un peso normal, y en anorexia no se es muy evidente la pérdida de peso. En la bulimia sí casi siempre es peso normal o incluso un poco de sobrepeso. También otra de las... El aspecto sexual también es importante porque las pacientes con anorexia, una de las teorías psicodinámicas es que no aceptan como el tener cuerpo de mujer, por eso inducen hasta cierto punto la menorrea, el no tener los caracteres sexuales femeninos, no tener la masa muscular ni la grasa subcutánea que se desarrolla. Esa es una como de las teorías psicodinámicas. Incluso en abuso sexual un poco más en anorexia que en bulimia se ha visto. ¿Qué más? Igual yo leí que, bueno, otras de las diferencias entre estas dos era de que las personas con bulimia generalmente, gran parte de ellas tenía el antecedente de haber sido obesos previamente o tener familiares de primer grado con obesidad. Con obesidad. Sí, las familias como de anorexia son como más ansiosas, más como limitantes, y las familias de bulimia tienden a ser como más negligentes, como decía ahí. No sé cómo volver a ver las imágenes de Zoom. No encuentro. ¿Qué es lo que no localiza, doctora? ¿Cómo ver la pantalla de Zoom? Nada más pongo así, veo la... ya vi. O sea, ¿quiere quitar la presentación o cómo? No. No puedo ver no puedo ver la imagen al mismo tiempo que veo la participación si yo estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Y si le quita el modo de pantalla completa, en la parte de arriba, ahí aparece como donde está pues la X para cerrar la ventana de Zoom. Abajo aparece ahí, si le pica ahí, probablemente ya le aparezcan las imágenes cuando esté en la presentación. Sí, eso es Bueno, entonces pues vamos a seguir porque la clase de patología es súper puntual, ¿o no tanto?
Le mandé un mensaje para ver si nos permitía darnos 15 minutos, pero no me ha contestado. Ah, ahorita me contestó. Sí, pues seguimos entonces. Pues sí, seguimos, a ver si terminamos de ver el trastorno por atracón. Ya son poquitas diapositivas. El trastorno por atracón, no pude hacer eso de verlos, pero bueno. Trastorno por atracón es epidemiología, el 25% de los pacientes que solicitan atención médica por obesidad. O sea, sí llega con mayor frecuencia, sí es más prevalente. Entonces llegan pacientes ansiosos o que comen mucho o que los manda bariatría por algún trastorno para descartar, sobre todo trastorno por atracón. Entonces, del 50 al 70% de los pacientes que tienen un IMC mayor de 40 tienen un trastorno por atracón. No está tan hacia las mujeres como los otros dos, pero también se presenta más en las mujeres. Los criterios diagnósticos son episodios recurrentes de atracones, que es igual mucha cantidad y falta de control, y asociados a 3 o más de los siguientes, que es comer más rápido, comer hasta sentirse muy incómodamente satisfecho, consumir grandes cantidades de comida sin sentir hambre, buscar comer en solitario al sentirse avergonzado de la forma y cantidad en que se alimenta, y sensación de molestia, de tristeza o de depresión posterior al acto. Puede haber una marcada ansiedad con respecto al atracón. Eso es otro de los criterios, y el atracón ocurre al menos una vez a la semana durante 3 meses. O sea, todos estos trastornos en general tienen que estar presentes por al menos 3 meses. El atracón no está asociado a otro trastorno de la conducta alimentaria, también es otro de los criterios. En psiquiatría ocurre algo que a mí no me termina de gustar, que sí es que no cumple con los criterios como muy específicos del DSM, entonces es un trastorno de la alimentación no especificado. Entonces ahí caerían todos los que no ocurren durante 3 meses y cumplen con el resto de los criterios. En la gravedad es de 1 a 3 atracones por semana, es el leve. Ese me comió. De 4 a 7 por semana moderado, de 8 a 13 atracones por semana el grave, y 14 o más es el extremo. Es muy parecido a la bulimia, nada más que, digamos, al revés, ¿no? La evolución y pronóstico. La obesidad mórbida ocurre en más del 3% de los pacientes, y a 5 años, menos de 1/5 de los pacientes presenta síntomas de trastorno de atracón clínicamente significativos. El tratamiento igual aquí es la psicoterapia, que es cognitivo-conductual igual. La terapia interpersonal, aquí sí son muy útiles los grupos de autoayuda. El tratamiento farmacológico, generalmente ISRS, que son como los que más se usan, la fluvoxamina, citalopram, sertralina. El topiramato es un medicamento ¿de qué tipo? Antiepiléptico. ¿Y para qué otra cosa sirve el topiramato? ¿Ya vieron neuro? ¿Para qué otra cosa se usa? Es un estabilizador del ánimo. También. Y para el neuro. Para la migraña. Para migraña, profilaxis de cefalea. El topiramato y la sibutramina también se puede llegar a usar. Y el pica es otro de los trastornos. Este nada más lo vamos a ver rápido. Los criterios diagnósticos es el consumo de sustancias no nutritivas, no catalogadas como alimentos. Hay pacientes que comen como las cazuelitas, es muy típico que se comían antes las cazuelitas, o como el yeso de las paredes, o el jabón, o el cabello, o pintura, o alguna otra cosa. La ingesta es inapropiada para la edad del individuo. O sea, individuos que son mayores a 2 años ya no deberían de comer otras cosas. El consumo no es una práctica cultural o socialmente aceptada para la sociedad en la que se desenvuelve. La rumiación es la regurgitación de comida autoprovocada, persistente al menos durante 1 mes, nada más. El contenido regurgitado puede ser masticado, tragado o escupido, y no es atribuible a alguna otra condición como alergia o algún otro problema gástrico, y no se acompaña de otro trastorno de la conducta alimentaria. El tratamiento en general de los dos es apoyo nutricional multinivel y psicoterapia cognitivo-conductual y terapia a base de ansiolíticos o antidepresivos. Muchos de los pacientes sí tienen un componente ansioso, tanto en pica como en rumiación, tienen un componente ansioso
importante, entonces suelen responder bien a ISRS. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Doctora, yo solamente tengo una pregunta en lo que corresponde a la rumiación. Entonces, ¿está asociada a, así, por ejemplo, trastornos de ansiedad, la rumiación? ¿O cuáles serían las correlaciones clínicas de rumiación? Porque últimamente si están volviendo a ingerir el alimento, más bien podría ser como una imposibilidad biológica. ¿No podría también tenerse que... Sí, eso se tiene que descartar. ERGE o acalasia se tienen que descartar. O sea, si es que no ocurra otra enfermedad, siempre hay que descartar. Vale, gracias, doctora. Y es más hacia ansiedad que hacia depresión un poco. Sí. Sí, ya terminó.